Todo empezó con un abrazo. No un abrazo cualquiera. Fue uno de esos que duran un segundo más de lo que deberían, que no hacen ruido pero dicen demasiado. Estábamos en un restaurante de Málaga, celebrando el cumpleaños de su hermana. Una cena normal, risas, vino, la típica foto con la tarta. Yo estaba en la barra pidiendo otra copa de Ribera cuando la vi abrazarlo. Él era solo un compañero del instituto, uno de esos con los que Clara a veces se quedaba a corregir exámenes. Nunca me cayó mal. Un tipo simpático, algo más joven que nosotros, de esos que siempre sueltan una broma rápida y tienen una historia para cada momento. Se llama Iván. El problema no fue el abrazo en sí, sino cómo lo soltó. Ella apoyó la mano en su pecho medio segundo más de lo normal, como si no quisiera despegarse todavía. Luego le sonrió, esa sonrisa suave y cómoda que yo no veía en su cara desde hace meses. No fue un gesto exagerado, no hicieron nada inapropiado, pero era obvio que ahí había algo que no era para mí. Me quedé quieto, con la copa en la mano y una sensación de frío en el estómago. Cuando volvió a la mesa, me besó en la mejilla. Su forma de tapar el agujero que ella misma había hecho. La cena siguió como si nada. Chistes, brindis, fotos. Pero yo ya no estaba ahí. Mi mente se quedó clavada en ese abrazo y en la sonrisa. Esas cosas no se ensayan. Eso fue real. Volvimos a casa en silencio. Yo conduciendo, ella revisando el móvil. No dije nada. No porque no quisiera, sino porque no sabía por dónde empezar. ¿Cómo se pregunta si tu mujer está enamorada de otro sin sonar como un loco? Me acosté sin decir una palabra. Ella se metió a la ducha y luego vino a la cama como si nada. Te quiero, dijo antes de darme la espalda. Yo me quedé despierto toda la noche mirando el techo, con una frase que no me dejaba en paz. Eso no fue un abrazo entre compañeros. Al día siguiente no dije nada, y tampoco lo hice el siguiente. Lo que tenía que saber, tenía que verlo con mis propios ojos. No iba a caer en la típica trampa de revisar su móvil mientras dormía o seguirla por la ciudad como un personaje de película barata. Preferí otra cosa, algo más simple. Ese mismo lunes aproveché que ella tenía reunión de padres en el instituto y fui al bar de la esquina del centro educativo, ese al que siempre va el personal cuando salen del claustro. Me pedí un café con leche y me senté en una mesa junto a la ventana, desde donde se veía perfectamente la puerta lateral por la que suelen salir los profesores que no quieren cruzarse con los alumnos. Me sentí un poco ridículo, lo reconozco, pero en cuanto vi que no era el único marido esperando a que su mujer terminara la jornada, la sensación se desvaneció. Uno se acostumbra a hacer cosas que antes le habrían parecido absurdas cuando empieza a sospechar que le están rompiendo la vida por detrás. Estuve ahí casi 2 horas, con el periódico frente a mí y el móvil en la mano sin leer nada. A las 8 menos cuarto salieron varios profesores. Algunos saludaban al camarero, otros caminaban hacia el aparcamiento. Y entonces la vi. Clara salió por esa misma puerta, con una carpeta bajo el brazo, el abrigo colgado del hombro y el rostro relajado. No fue eso lo que me llamó la atención. Lo que me dejó congelado fue que no salió sola. Detrás de ella, caminando rápido para alcanzarla, venía Iván. Llevaba la mochila colgada de un solo hombro y una sonrisa imborrable. Se acercó a Clara, le dijo algo al oído, y ella se rió. Luego, sin mirar a ningún lado, sin el más mínimo disimulo, le cogió la mano. No por accidente. No para cruzar la calle. La agarró como quien no tiene miedo. Como quien siente que no hay nada que ocultar. No se soltaron hasta que doblaron la esquina. No me moví. Me quedé ahí clavado, con la taza de café ya fría y un nudo en el estómago que no bajaba. No sé si esperaban que nadie los viera o si simplemente ya no les importaba. Pero ahí estaba la respuesta. Clara no solo estaba metida con otro hombre.
Estaba cómoda en ello. Feliz. Enamorada, quizás. No sabría decirlo con certeza, pero ese gesto decía muchas cosas, y ninguna de ellas era buena para mí. Esa noche, al volver a casa, ella estaba en la cocina preparando una crema de calabacín. Me saludó con un beso como si nada. Como si no hubiera caminado por media ciudad de la mano con otro tipo. Me habló de la reunión, de los padres pesados, de una alumna nueva que venía de Burgos y no hablaba mucho. Yo me limité a asentir y decir que el día en la oficina había sido tranquilo. No tenía fuerzas para fingir más, pero tampoco estaba preparado para reventar la conversación. Necesitaba digerirlo. Pasé los días siguientes en una especie de piloto automático. Me levantaba, me duchaba, desayunaba con ella, la dejaba en el instituto, me iba al trabajo y volvía a las 8. No hablábamos más de lo necesario. Clara parecía no notarlo o no querer verlo. Seguía comportándose igual, aunque con más amabilidad de lo normal. Detalles pequeños, como preguntarme si quería que me preparara la comida del día siguiente o si necesitaba que lavara alguna prenda específica. No era culpa, era prevención. Como quien sabe que algo puede estallar y quiere ver si aún hay margen para evitarlo. El siguiente paso lo di sin planearlo. Fue el jueves. Salí antes del trabajo y pasé por el centro comercial a comprar una camisa que necesitaba para una reunión. Mientras caminaba hacia la salida vi algo que me hizo detenerme en seco. Clara. Clara entrando al hotel que está justo al lado del Carrefour. Ese hotel de 3 estrellas que siempre tiene ofertas de última hora para parejas discretas. Llevaba el mismo abrigo gris de lunes, y justo delante de ella, otra vez, Iván. Esta vez no se tomaron de la mano. Él abrió la puerta como si fuera lo más natural del mundo y ella entró detrás de él sin mirar a los lados. Yo no entré. No hice ningún escándalo. No lo seguí. Me di la vuelta y caminé de regreso al coche con una calma que me asustó. Me dolía todo. El pecho, el estómago, los brazos. Una mezcla de asco, rabia y una tristeza que no había sentido nunca. Pero sobre todo, sentía vergüenza. No por lo que ella hacía, sino por lo ciego que había sido. Por haberme pasado semanas tratando de convencerme de que eran solo ideas mías, de que todo se arreglaría. No había nada que arreglar. Lo que vi no dejaba lugar a dudas. Clara no me estaba traicionando. Clara vivía otra vida, y yo era el hombre que hacía de decorado. Esa noche no volví a casa. Dormí en el sofá de mi amigo Raúl, que no me preguntó nada, solo me ofreció una cerveza y me dijo que podía quedarme el tiempo que quisiera. Le agradecí sin dar explicaciones. No estaba listo para hablar. Todavía no. Primero quería decidir cómo iba a actuar. Porque una cosa estaba clara, no iba a quedarme quieto. No después de haber visto lo que vi. El sábado me desperté en el sofá de Raúl con la espalda hecha polvo y el estómago revuelto. No era hambre. Era otra cosa. Algo parecido a esa sensación que tienes cuando vas a hacer algo que puede cambiar tu vida para siempre. Lo tenía decidido desde la noche anterior, después de dar vueltas por el salón sin poder dormir. No podía seguir fingiendo, no podía seguir compartiendo la cama con una mujer que entraba a hoteles con otro mientras yo le preparaba café por las mañanas. Así que me duché, me puse la misma ropa del día anterior, pasé por una panadería a comprar churros como si fuera un sábado cualquiera, y volví a casa con una calma que no me reconocí. Clara estaba en la cocina, en pijama, con el pelo recogido y leyendo algo en su móvil mientras esperaba que el agua del té hirviera. Cuando me vio entrar, levantó la mirada y sonrió con un gesto que en otro momento me habría parecido cálido. Hoy solo me pareció falso. «Has madrugado», dijo. «No dormí aquí, pero ya lo sabías», respondí, dejando la bolsa de churros en la encimera. Me miró sin entender.
¿Cómo que no dormiste aquí? Lo que oyes. Dormí en casa de Raúl. Anoche no me apetecía seguir con esta farsa, dije, abriendo la nevera para sacar un zumo y luego mirándola fijamente. Vamos a hablar, Clara. Ella cerró el móvil despacio, como si supiera que ya no tenía escapatoria. No preguntó de qué íbamos a hablar. No se hizo la inocente. Simplemente se sentó en una de las sillas de la cocina y me miró esperando a que empezara. Lo sé, le dije. ¿Qué sabes? Contestó, sin emoción. Sé lo del otro. Sé lo de Iván. Sé que te has estado viendo con él. Lo he visto, Clara. Te he visto entrar con él al hotel del centro comercial. Te he visto cogerle de la mano. No tienes que mentirme ni darme versiones suaves. No tienes que decirme que fue un error o que te sentías sola. Me da igual. Solo quiero que me lo digas a la cara. Se quedó en silencio unos segundos que se sintieron larguísimos. Luego bajó la mirada y empezó a hablar. No era mi intención que lo supieras así. Quería contártelo, pero no encontraba el momento. No sabía cómo hacerlo sin destrozarte. Lo hiciste igual, le respondí, sin apartar la vista de ella. No fue algo planeado. Empezó con conversaciones en el instituto, nada serio. Luego nos quedábamos corrigiendo exámenes, hablábamos más, salíamos a tomar algo. Me sentía bien con él. No sé cómo pasó, pero un día simplemente pasó. Y no lo paré, dijo sin levantar la voz, con una tranquilidad que me ponía aún más nervioso. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Unos 3 meses, contestó, sin rodeos. ¿Y pensaba seguir como si nada? Volver de los hoteles, meterte en nuestra cama y darme los buenos días como si todo estuviera bien. No sé lo que pensaba. Estaba confundida. Me gusta estar con él, sí. Me hace sentir cosas que contigo ya no sentía, pero tampoco quiero que esto termine de esta manera. No quiero que nos odiemos. No quiero perder lo que tenemos. No quiero que me sueltes discursos vacíos, Clara. No estoy para eso. Lo que teníamos ya no existe. Lo rompiste tú, le dije, con el cuerpo tenso y el corazón golpeando fuerte. No quiero que esto acabe en una guerra, insistió, casi como una súplica. Sé que te he fallado. Sé que no tengo excusas, pero aún hay cariño. Aún podemos hablarlo. ¿Hablarlo? ¿Quieres que lo hablemos mientras sigues viéndote con él? ¿Quieres mantener todo como está, pero con permiso para salir por ahí con tu amante? ¿Eso es lo que me estás proponiendo? No, no. No exactamente, dijo, titubeando por primera vez. Pero quiero pensar en todo. Quiero entender qué nos ha pasado. Quiero saber si aún hay algo que salvar. Lo que había que salvar estaba ahí hace meses, cuando llegabas a casa tarde y yo fingía no darme cuenta. Cuando te notaba distante y tú me decías que solo era el estrés. Cuando aún no te habías metido en una habitación de hotel con otro. Ya no hay nada que salvar, Clara. Solo hay que decidir cómo vamos a terminar esto. Ella respiró hondo, se frotó las manos y se quedó mirando al suelo. Durante unos segundos no dijo nada más. Yo tampoco. Me levanté, recogí la bolsa de churros y la tiré a la basura. Me dolía el cuerpo, me dolía todo. Era como si cada parte de mí estuviera llena de rabia, tristeza y decepción. Me fui al salón, cogí mi chaqueta y me la puse despacio. Ella me siguió hasta la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó, con los ojos algo vidriosos. A empezar a pensar en mí. Vosotros ya pensasteis suficiente en lo vuestro, le dije, abriendo la puerta. No esperó respuesta. Cerré la puerta detrás de mí, bajé las escaleras sin mirar atrás y salí al frío de la calle sin saber muy bien hacia dónde iba, pero sabiendo exactamente de dónde venía.
Pasé los siguientes 2 días en casa de Raúl, sin decirle demasiado y sin contestar a ninguno de los mensajes de Clara. No porque necesitara tiempo para pensar, sino porque ya lo había pensado todo. La decisión no era si iba a vengarme, sino cómo. No me interesaba hacer algo que me dejara como un imbécil, ni salir en plan víctima a contar mi historia a medio barrio. Quería algo que tuviera sentido, algo que doliera, que le mostrara exactamente lo que había perdido. Y no por orgullo, ni porque esperara que volviera llorando a pedirme perdón, sino porque sabía que ella nunca iba a sentir la magnitud de lo que había roto si no se lo hacía ver de alguna forma. Primero, fui al banco. Clara y yo teníamos una cuenta conjunta que nunca habíamos cuestionado. Yo manejaba mis ahorros aparte, pero en esa cuenta entraban nuestros sueldos y salían todos los gastos del piso. No toqué nada del dinero, no hice ninguna transferencia rara ni cerré la cuenta. Solo cambié la clave de acceso y la tarjeta asociada a mi parte. Quería que sintiera el primer golpe sin poder reclamar nada. Era lo justo. El segundo paso fue ir al instituto. No entré, no hice ningún escándalo. Solo esperé fuera, dentro del coche, hasta que vi a Iván salir por la puerta principal a las 3 en punto. Lo seguí, como si fuera cualquier otro día en el tráfico de Málaga. Lo vi parar en un pequeño restaurante a las afueras y entrar solo. Tomé nota mental del sitio, de la hora, de su rutina. No porque fuera a golpearlo ni a buscar problemas físicos. Yo no soy ese tipo. Pero quería saber cómo se movía, a quién veía, qué hacía. Porque si iba a tocar lo que más le dolía a Clara, tenía que empezar por ahí. Volví a casa esa misma tarde. Clara no estaba. Había salido, seguramente pensando que yo aún seguiría desaparecido. En lugar de avisar, empecé a empacar mis cosas. No todas. Solo lo que era claramente mío, lo que sabía que ella no podía discutir ni sentimental ni legalmente. Dejé los cuadros, los muebles, todo lo comprado entre los dos. No por nobleza, sino porque no quería ningún punto de contacto con ella cuando esto terminara. Me llevé ropa, algunos libros, mis discos, el portátil, las herramientas del coche, y la cafetera italiana que me regaló mi hermano hace años. Cuando terminé, dejé todo cargado en el coche y subí de nuevo al piso. Me senté en la mesa del salón y escribí una carta. No una nota dramática ni una despedida emocional. Solo una lista. Fría, directa. Un papel con 3 puntos. 1. Ya sé todo. 2. Te he bloqueado del banco. 3. El lunes tienes noticias de mi abogado. La firmé sin más y la dejé encima de la mesa, junto a la copia de nuestras escrituras de propiedad. Nada más. El lunes siguiente fui al trabajo como si nada, pero en cuanto salí, pasé por la oficina del abogado de un conocido, que ya me esperaba con todo preparado. Hacía días que le había explicado la situación, y ese día solo fui a firmar. No iba a pedirle nada más allá de lo que me correspondía. Ni pelear por el piso ni reclamar nada del coche. Lo único que pedí fue que se dejara constancia de la infidelidad. No porque sirviera de mucho legalmente, sino porque quería que quedara por escrito en algún sitio que lo que ella hizo no fue un error. Fue una decisión. Mientras tanto, Raúl me ofreció quedarme con él hasta que pudiera alquilar algo. Me costaba dormir. Pensaba mucho en cómo se había derrumbado todo tan rápido. Pero no tenía intención de buscar consuelo, ni en amigos ni en copas ni en alguna otra mujer. Quería terminar esto de una forma limpia, pero que dejara marca. Clara me escribió varios mensajes que no leí. Solo uno me llamó la atención porque no era para mí. Me lo envió sin querer. Un mensaje de voz dirigido a otra persona. Decía, no sé qué le pasa. Me ha bloqueado, se llevó sus cosas, me dejó una nota absurda. Estoy intentando hacer que entienda, pero se ha cerrado en banda. No quiere hablar.
Supuse que se lo mandaba a alguna amiga, pero eso solo confirmaba lo que ya pensaba, no se arrepentía de lo que hizo, solo se molestaba por la forma en la que había reaccionado yo. Quería una separación cómoda, de esas en las que se puede quedar como buena persona y seguir con su aventura sin mayores obstáculos. Lo que no entendía es que yo no iba a darle el lujo de la comodidad. Unos días después, me crucé con Iván por la calle. Él me vio antes de que yo lo viera a él. Bajó la mirada y siguió caminando sin decir nada. Lo dejé pasar. No tenía sentido hablar con él. Era solo la consecuencia de lo que ella había permitido. Pero su cara lo decía todo. No había en él ningún rastro de valentía, ningún gesto de seguridad. Sabía que lo que habían hecho tenía un coste. Y que ese coste lo iba a pagar él también, porque el cuento que Clara le había vendido sobre una relación rota no era tan cierto como él pensaba. Y ahora lo sabía. Ese viernes recibí una notificación, Clara había firmado la aceptación del inicio del trámite de separación. No hubo respuesta a la cláusula sobre infidelidad. Ni un intento de defenderse. Todo en silencio. Me pareció adecuado. Frío, como ella misma fue durante esos meses en los que se fue de mí sin mover un dedo. El martes siguiente por la tarde, cuando ya estaba a punto de salir de la oficina, recibí un correo electrónico con un asunto claro y sin adornos, ¿podemos hablar? Era de Clara. No lo abrí de inmediato. Lo dejé ahí, sin marcarlo como leído, mientras terminaba unas cosas pendientes. No tenía intención de responder, pero al salir, ya en el coche, lo abrí. No había drama en el mensaje, ni disculpas, ni siquiera una explicación larga. Solo decía que necesitaba hablar conmigo, que no para convencerme de nada, sino para cerrar las cosas de forma adulta. Me ofrecía una cita en un bar tranquilo cerca del paseo marítimo, al que habíamos ido muchas veces antes de que todo esto pasara. Ni siquiera dijo la hora, solo escribió, estaré ahí desde las 8 hasta las 9. Si no vienes, lo entenderé. Fui. No porque quisiera verla, sino porque había cosas que yo también necesitaba decirle cara a cara. No quería que mi última imagen de ella fuera entrando con Iván a un hotel o mirando el suelo mientras le leía mi nota. Llegué a las 8:05. Ella ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con una caña sin tocar delante. Me vio entrar y no se levantó. Solo hizo un leve gesto con la cabeza. Me acerqué, me senté frente a ella, y durante unos segundos no hablamos. Solo nos miramos. Y fue raro. Porque esa cara que había conocido durante 15 años ahora me parecía lejana. Familiar, pero vacía. Gracias por venir, dijo, bajando la mirada. No me lo agradezcas. No estoy aquí por ti, le respondí sin cambiar el tono. Lo sé. No espero nada, dijo, mientras se pasaba los dedos por el borde del vaso. Solo quería aclarar algunas cosas. No para justificarme, porque no hay nada que pueda decirte que cambie lo que hice. Pero sí necesito que sepas que no lo hice por odio, ni por aburrimiento, ni por venganza. No estaba buscando a otro, no estaba comparándote. Simplemente, me sentí distinta con él. Y me dejé llevar. ¿Y eso qué supone? ¿Qué fue sin querer? ¿Un accidente de emociones? Le dije sin levantar la voz, pero sin esconder mi sarcasmo. No, no fue un accidente. Sé lo que hice. Pero también sé que, si me hubiera detenido a pensarlo 5 minutos, habría sabido que no iba a terminar bien. Que no podía salir de eso sin herirte, sin perder todo lo que construimos. Entonces, ¿por qué no lo paraste? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste a que te pillara? Porque fui cobarde, admitió, sin titubear. Porque tenía miedo de enfrentarme a todo esto. Porque pensaba que, si lo mantenía separado, si tú no te enterabas, podría tener ambas cosas.
Y fue una estupidez. No fue una estupidez. Fue una traición. Y no lo digo por lo que hiciste con él, sino por lo que hiciste conmigo. Me mirabas a la cara cada día, me hablabas, dormías a mi lado. Y yo ahí, como un idiota, pensando que estábamos en una mala racha, que con tiempo y calma se arreglaría. Tú ya habías cruzado al otro lado, y yo ni lo sabía. Sí. Y eso me pesa más que cualquier otra cosa. No quiero que pienses que no valoré lo nuestro, ni que me dio igual tirarlo todo. Sé que te fallé en todo. Y no vengo a pedirte que me perdones, porque no lo merezco. Solo quería mirarte una última vez y decirte la verdad. Toda. ¿Lo sigues viendo? Pregunté, directo. No. Lo corté cuando me dejaste la nota. No porque me lo pidieras tú, sino porque entendí que nada de lo que viviera con él iba a arreglar lo que rompí contigo. Fue una fantasía. Algo que me hizo sentir viva por un rato. Pero no era real. No como lo que tenía contigo. Y lo jodí todo por algo que ni siquiera era sólido. Te agradezco que no me mientas. Ya es tarde para todo lo demás, pero por lo menos eso, dije, y por primera vez sentí que el nudo que llevaba dentro se aflojaba un poco. ¿Te vas a quedar con el piso? Preguntó, cambiando de tema. No. Ya le dije al abogado que no voy a pelear por eso. Me da igual. Me basta con alejarme de todo esto. Quiero empezar desde cero sin tener que pasar cada día por los mismos pasillos que tú cruzaste mientras me engañabas. ¿Y tú? ¿Estás con alguien? Soltó, y la pregunta me pilló por sorpresa. No, y no me interesa estarlo. Necesito espacio. Tiempo. Recuperarme. No por ti, sino por mí. No quiero arrastrar esta mierda a otra parte. Quiero dejarla aquí, cerrada, como se cierra una puerta que no se piensa volver a abrir. Te entiendo. De verdad. Espero que algún día puedas estar bien del todo. No por mí. Por ti. Porque lo mereces. No necesito tus buenos deseos, Clara. Solo necesito que cumplas con lo que firmaste, que no me busques más, y que no intentes convertir esto en algo amistoso. No lo es. Lo que hubo se acabó. Lo que queda es un vacío que no quiero rellenar con palabras que ya no significan nada. Nos quedamos en silencio un momento más. Luego ella se levantó, dejó dinero sobre la mesa, y me dijo adiós sin besarme en la mejilla, sin tocarme, sin llorar. Solo un adiós seco, como el final de una película que no tiene segunda parte. Me quedé allí un rato, mirando por la ventana, con la caña que había pedido aún llena. No sentí alivio. No sentí paz. Solo una especie de cansancio. Pero al menos ya no quedaba nada más por decir. Los días posteriores fueron tranquilos en apariencia, pero en mi interior todo seguía en movimiento. Me levantaba, trabajaba, comía algo rápido y volvía a casa de Raúl sin demasiadas ganas de hablar. Él no me presionaba, ni hacía preguntas, y eso lo agradecí. Me dejaba el espacio justo para que pudiera respirar sin sentirme observado. La rutina era aburrida, pero por primera vez en mucho tiempo, la aburrición me daba seguridad. No tenía que mirar el reloj pensando si ella llegaría tarde, ni fingir que me importaban sus historias sobre el instituto, ni fingir que todo iba bien. Por fin no tenía que fingir nada. No es que me sintiera feliz, ni siquiera liberado, pero había una claridad que no sentía desde hacía meses. Clara ya no ocupaba el centro de mi cabeza, y eso era más importante que cualquier otra cosa. La separación siguió su curso sin sobresaltos. El abogado me llamó para decirme que todo estaba firmado y que en 3 semanas sería oficial. No quise una reunión para cerrar nada, no necesitaba ver a Clara otra vez ni repasar detalles. Todo lo que se podía decir, ya estaba dicho.
Mis padres lo supieron por una llamada breve. Mi madre intentó preguntar, quiso saber si había posibilidad de arreglo, pero le dejé claro que no había vuelta atrás. Mi padre, más silencioso, solo dijo que esperaba que encontrara paz pronto. Nunca hablé con nadie más del tema. Ni con mis amigos, ni con compañeros de trabajo. Solo Raúl, que fue testigo de todo sin decir demasiado, fue el único con quien a veces soltaba alguna frase suelta en medio de una cerveza o mientras veíamos fútbol. A los pocos días de la última conversación con Clara, me llamó un número desconocido. No respondí. Al rato, un mensaje de voz. Lo escuché por curiosidad. Era Iván. Me pedía disculpas. No sonaba arrogante ni cínico, pero tampoco tenía la dignidad que esperaba de alguien que había formado parte de la destrucción de mi matrimonio. Decía que nunca pensó que las cosas llegarían a ese punto, que no sabía cómo manejar la situación, que Clara le había dicho que lo nuestro ya estaba acabado, que solo hablaba de mí como alguien distante. No le respondí. No porque quisiera ignorarlo, sino porque no sentía que mereciera ninguna respuesta. Él era parte del daño, pero no el responsable. Ella eligió. Él solo fue un hombre más dentro de una decisión que ya estaba tomada mucho antes de que yo lo notara. Volví a casa por última vez un domingo por la mañana. Clara no estaba, tal como lo había coordinado el abogado. Entré, abrí la puerta, y me encontré con un lugar que ya no era mío. Todo seguía en su sitio, pero algo se había roto en el aire. No olía igual. No se sentía igual. Fui al dormitorio, recogí un par de cosas que se me habían quedado, miré la cama un momento y luego apagué la luz. No revisé los cajones ni abrí los armarios. No tenía intención de buscar recuerdos. Me bastaba con saber que no tenía que volver ahí nunca más. Cerré la puerta y bajé las escaleras con calma. Cuando crucé la calle, sentí que por fin había terminado todo. Un mes después, firmé el contrato de un piso pequeño en el barrio de El Palo. Nada especial, pero con lo justo. 2 habitaciones, un salón sencillo y una cocina donde podía preparar las 4 cosas que me gusta cocinar. No lo amueblé con prisas. Compré solo lo que necesitaba y poco a poco fui llenándolo con cosas mías, no con cosas compartidas. Me acostumbré rápido a estar solo. A veces, los fines de semana, salía a caminar por la playa o iba a leer a una terraza. No buscaba compañía, ni hablaba con desconocidos. Tampoco quería respuestas. Solo estar en paz. Poco a poco empecé a dormir mejor. Ya no tenía sueños con Clara, ni pesadillas con aquella noche del hotel. Solo dormía, sin más. No sé si puedo decir que aprendí algo profundo de todo esto, pero sí sé que ahora veo las cosas con más claridad. Aprendí que no se puede vivir esperando que el otro entienda lo que no decimos. Que los silencios también matan relaciones. Que muchas veces no vemos la traición venir porque no queremos verla. Nos aferramos a una imagen, a una historia, a un recuerdo, y dejamos que el presente se pudra delante de nosotros sin hacer nada. Y cuando nos damos cuenta, ya es tarde. También entendí que la dignidad no está en gritar ni en vengarse con violencia. Está en irse cuando sabes que quedarte es dejar de respetarte a ti mismo. Hoy, si me preguntan por Clara, no tengo rabia. No me dan ganas de insultarla ni de imaginar que le va mal. Me da igual si sigue con él o si lo dejó. No me importa si se arrepiente o si alguna vez piensa en mí. No quiero saberlo. Ya no me afecta. Porque aprendí que hay cosas que no se recuperan. Y el respeto, cuando se rompe, no se pega con disculpas. Se deja atrás. A veces, me cruzo con gente que nos conocía y me pregunta qué pasó. Les digo lo justo. Que nos separamos. Que fue lo mejor. Nadie necesita más detalles. Y yo no necesito volver a contar la historia.
Porque ya no es una historia que me duela. Es solo algo que pasó. Como tantas otras cosas en la vida que uno no elige, pero que, cuando pasan, te obligan a abrir los ojos. Y ahora los tengo bien abiertos.